Buenas tardes. Vamos a comenzar hoy la penúltima clase teórica, de lo que nos falta para completar. Nosotros hoy vamos a mirar un poquito lo que son las prácticas de conservación para el control de la erosión hídrica. Las prácticas y las técnicas que poder controlar o prevenir la erosión hídrica, perdón. La eólica es la otra clase. Cuando nosotros vimos todos los factores que afectaban a la erosión hídrica, habíamos nombrado como la primera, era la cuestión de las precipitaciones, que era la que nos daba la energía cinética de la gota de lluvia, era la que permitía el desprendimiento, la desagregación, la saturación y el escurrimiento con sedimentos de los predios donde caía la lluvia. Ese factor, mientras la lluvia sea más homogénea, los riesgos de erosión son menores, y cuando son más torrenciales, es decir, cuando cae mayor intensidad, tiene mayor intensidad, mayor cantidad por unidad de tiempo, en un periodo sobre todo corto, los riesgos de erosión son mayores. Después habíamos visto desde el punto de vista del suelo, habíamos analizado el tema de la textura y los contenidos de materia orgánica. Mientras la textura era más finita y con menos cargo, como las arenas muy finas o los limos, esas texturas eran más susceptibles a la erosión, lo mismo que si los suelos tenían poco contenido de materia orgánica, también tenían más riesgos de erosión hídrica. Después vamos a ver que son los mismos, estos dos van a influir también en lo que es erosión eólica. Respecto al relieve, su forma, la longitud de la pendiente y el grado de la pendiente, mientras mayor inclinación tenga la pendiente y mayor sea la longitud, también aumentan los problemas de erosión. Y si tenemos buena cobertura en el suelo, las condiciones de erosión se ven menguadas, mientras que a mayor desnudez del suelo, los riesgos de erosión son mayores. Este gráfico lo van a ver en mucha bibliografía que trabaja el tema de riesgos de erosión, y los que les representa en el eje de la SI es el potencial relativo de erosión tanto hídrica como eólica, y en el eje de las X van a tener los porcentajes de cobertura. Fíjense que cuando el suelo está descubierto, el potencial de erosión es altísimo, mientras que cuando comienza a haber cobertura, ese potencial va disminuyendo hasta que es asintótico a partir de un 40% de la cobertura en adelante. Ustedes en el manual creo que figura una buena cobertura a partir de lo que establece, o de los estudios que hizo el doctor Arseno, a partir de un 60% de cobertura. Nosotros cuando hablamos de prevención y control de la erosión, ¿qué es lo que queremos hacer siempre? Es evitar ese impacto de la gota de lluvia que desagregue el suelo y evitar los escurrimientos. Entonces, para hacer eso hay distintas técnicas de manejo y que van a tener que ver con el ordenamiento hidrológico de los predios. Entonces, uno de esos va a ser acortar la longitud de la pendiente. Entonces, cuando acortamos la longitud de la pendiente, se va a reducir el volumen de escurrimiento y la velocidad de escurrimiento. También vamos a querer generar microrrelieves superficiales que signifiquen un obstáculo al agua, que la pueda retener, y a su vez también que se pueda infiltrar. También vamos a querer que los sedimentos no acompañen al escurrimiento, entonces ver qué ponemos en el suelo para que esos sedimentos permanezcan y no se vayan a depositar en otro lado. Y por supuesto que controlando estas cuestiones, el agua que nos sobre en el lugar que es la que queremos manejar, la llevemos de manera controlada,
con velocidades no erosivas. Para eso vamos a distinguir lo que hablamos de lo que se ubica como técnicas agronómicas y técnicas estructurales. Dentro de las técnicas agronómicas vamos a ver rotaciones, cultivos en curvas de nivel y cultivo en fajas. Mientras que las estructurales, cuando hacemos las técnicas estas estructurales, vamos a estar construyendo algo en el predio y tiene que ver con lo que vamos a identificar como terrazas, colectores de terrazas, canales de guardia y represas amortiguadoras de caudal pico. Comenzando con las técnicas agronómicas, las rotaciones, que son rotaciones de cultivo con distintos periodos de crecimiento y con el objeto de dejar cobertura en el suelo, nosotros vamos a elegir esos distintos cultivos de manera de no dejar el suelo desnudo, de siempre dejar un residuo que evite ese golpe de la gota de lluvia y que les sirva de algún obstáculo para el escurrimiento y que se pueda retener. Entonces, lo principal, y no solo para lo que sería erosión hídrica o control de erosión, nosotros vamos a pretender tener un suelo siempre cubierto, con restos vegetales, no dejándolo desnudo y expuesto a la oxidación de la materia orgánica. Acuérdense que se hace una espiral negativa, donde se pierde materia orgánica, se pierde estructura, y se va aumentando su densidad, y se producen esos procesos de compactación que después necesitamos más energía para poder descompactar, y entonces utilizamos más maquinaria. Manejando con mejores, con los restos vegetales y con rotaciones de cultivos que dejen tanto restos en superficie como en las raíces, nosotros mejoramos las condiciones del suelo. Entonces, una de las técnicas, de las formas de cultivo que tenemos más difundidas con respecto a estas cuestiones es la siembra directa, de manera a dejar, como ven acá, una gran cantidad de residuos en la superficie, de manera que cuando se siembre otro cultivo, ese suelo esté protegido. Hay distintos tipos de rotaciones y que siempre van a tener ese objetivo. La otra práctica o técnica agronómica que se puede utilizar son las operaciones de los cultivos en contorno o curvas de nivel, donde tanto las operaciones de labranza o de siembra se hacen siguiendo las curvas de nivel. Para poder hacer esto, esa película genial. Sí, boludo. Sí, bueno, igual que vaya a hacer ahora. ¿Hay alguien con el micrófono abierto? Yo. No, qué mal. Sí, alguien lo tiene abierto. Sí, ¿no? Sí, me mola porque Dorado, dice el apellido. Dorado. ¿Sabes que estás con el micrófono abierto y estamos escuchando tu interacción? Gracias. Bueno, estas técnicas, lo que nosotros vamos a hacer, entonces se trazan lo que se denominan líneas curvas guías o líneas guías, y con eso perdonen que el teléfono no deja parar acá. Se hacen todas las prácticas de cultivo siguiendo esas curvas de nivel. ¿Para qué tipo de terrenos son recomendadas estas técnicas agronómicas? Son para esos terrenos que son con pendiente homogénea y que no son pendientes importantes y no son de longitudes importantes, que por este caso habla del 1 al 3%, en la bibliografía puede cambiar, puede hablar de menor porcentaje, todavía menos del 3%, pero la idea es que nosotros cuando queremos instrumentar esta práctica, que vamos a practicar es en estos terrenos así, donde las curvas del nivel son casi paralelas, son muy homogéneas, son casi equidistantes una de otras respecto de la horizontal, ¿no?
Entonces, en estos tipos de terrenos homogéneos son los que estas prácticas son más factibles de hacer. Mientras que en los que tienen en los terrenos que son más relieves más complejos, son más difíciles de instrumentar. Si nosotros trazamos una curva de nivel, sobre qué lo voy a hacer. Primero, para empezar, yo voy a necesitar de la topografía. Necesito conocer el terreno, necesito tener una planialtimetría, una altimetría del lugar. Entonces, sobre un plano que yo tengo, voy a hacer un proyecto donde más o menos establezca en qué partes voy a querer o voy a pretender trazar las curvas de nivel. Para trazar esas líneas guías que después las voy a empastar, las voy a marcar para que toda la maquinaria, entonces, todos los cultivos se hagan siguiendo esa curva de nivel. Entonces, las líneas de curvas de nivel tienen pendiente cero. Y en el campo las voy a trazar, una de las formas que hay es con nivel y mira. Entonces voy a colocar el nivel, voy a colocar la mira y voy a ir buscando puntos de lectura y los voy a ir marcando de manera tal de dejar después voy a ir marcando, dejando estacas, de manera que después pase la maquinaria y marque esas líneas guías. Entonces, la pregunta es, si yo estoy con nivel y mira, y quiero marcar esos puntos, ¿qué lecturas de hilo medio tengo que hacer en cada uno de estos distanciamientos que voy a ir poniendo la mira que se hace, ya hemos dicho, cada 20 o 30 metros? ¿Qué lecturas de hilo medio tengo que tener en cada uno de estos puntos? La misma. Muy bien, ¿por qué? Para que sea como una curva de nivel, digamos, que tenga la misma... Para que sea, claro, porque no la sé, curva de una nivel curva de nivel. tiene, exactamente, la curva de nivel tiene 0. Entonces, tengo que tener siempre la misma lectura de hilo medio en cada una de las estacas que yo ponga para trazar. Entonces, estas líneas que se hacen siempre se van a trazar transversales a la pendiente, entonces voy a tener el nivel y mira y voy a ir buscando los hilos medios, buscando siempre la misma lectura, que muchas veces lo que se hace es marcar en la mira la primera lectura con alguna cinta que resalte, para que después sea más fácil localizar cuando estoy ubicando con el nivel, y ubicar el punto que tenga esta misma altura para poder poner las estacas y poder después trazar la curva de nivel. Entonces, las lecturas siempre tienen que ser la misma, está puesta con un número, desde el primero hasta el último tengo que tener las mismas lecturas de hilo medio. No me interesa ni el hilo superior ni el inferior, porque no estoy buscando distancia, sino estoy buscando simplemente igual altura en el terreno. Entonces se ponen las estacas, y fíjense que cuando se va estaqueando pueden tener esta disposición en zigzag. Entonces lo que se hace es después, piensen que después va a pasar un implemento agrícola, entonces que se hace dificultoso hacer ese zigzagueo, lo que se hace es suavizar estas curvas, marcarlas y después pasar con un arado, con una rastra, hacer un bordito, empastarlo, y para que quede permanente, y entonces después va a quedar esa línea guía marcada, y todas las labores se van a hacer siguiendo esa línea guía. Otra forma que tienen de hacer, de buscar la pendiente cero, y que se hace con una cuestión tan económica como es el caballete, que es tiene esta estructura, donde en la parte superior tiene puesto un nivel de albañil. Entonces, en la posición en que colocado el caballete, la burbuja está equilibrada,
toda esa superficie está equilibrada, está totalmente horizontal, entonces se marca con una estaca donde se comienza a trabajar, y después cuando del punto que he marcado al principio donde encontré, donde la burbuja está en el medio, se corre este caballete, se pivotea y se lleva hacia otro punto buscando la pendiente 0. Y con eso entonces se marcan con estacas y se puede marcar una línea guía de manera rápida, porque con el caballete se va muy rápido, y sin tener un instrumento óptico. La pregunta es, si yo tengo este caballete en su base mayor, tienes a contrapecio, si tiene 2 metros, ¿cada cuántas veces que yo pivotee este caballete voy a poner una estaca? Cada 2 metros. ¿Sí? Y para 150 metros, ¿cuántas estacas vas a necesitar? ¿Cada 4, profe? No, frío, digamos. Si yo acá pongo las estacas cada 20 o 30 metros. Cada 10 o Ah, 15 veces, digamos. ¿no? Sí, por lo menos de acuerdo al ancho que tenga el caballete, pero cada 10 o 20 o 15 pivoteadas voy a poner recién una estaca, ¿no? Si no, se van a aburrir de poner estaca. Profe, ¿y Bien. esto para un terreno grande también es más rápido que el nivel y la mirada? Se hace es pendiente 0, ¿no? Ojo. Pero se marca súper rápido. Y aparte es más que económico, porque lo más caro que puede salir ahí es el nivel de albañil, que muchos pueden llegar a tener uno en la casa y armar ese caballete. Pero se marca muy rápido porque la pendiente 0, o sea, la burbuja en el medio del caballete se encuentra muy rápido. Bueno, y quedarían así, ¿no? Son estas líneas guías que se las empasta. ¿Para qué? Para tenerlas permanentes y después hacer todas las labores siguiendo esas líneas guías. Esta es otra línea guía, bien protegida, y así queda permanente, y se hacen los cultivos así siguiendo las líneas guías. Fíjense que acá tiene muy buena cobertura, que queda de la cosecha anterior, y los cultivos sembrados, todo siguiendo las curvas de nivel. Estas son fotos del Servicio de Conservación de Suelo. Si ustedes entran, van a ver aquí galería de fotos, hay unas fotos muy lindas, gratis para bajar, donde ilustran de manera conveniente todos estos temas. ¿Sí? Acá tienen otra donde se está pasando la maquinaria, y fíjense que son líneas casi un dibujo de computadora. La otra forma de controlar el otro tipo de prácticas que se hace, o de técnicas, es cultivar en fajas, ¿no? Entonces, esas fajas que se alternan cultivos con distinta época de crecimiento. Entonces, esos cultivos con distintas épocas de crecimiento van a ir protegiendo el suelo, y el suelo no va a quedar desnudo todo el tiempo. Estas fajas pueden hacérselas directamente transversales, calcular un ancho de faja y trazarlo, o hacer las fajas siguiendo las curvas de nivel. Se puede hacer en una técnica combinada. Los anchos de faja se pueden obtener a partir de tablas, como esta de Estados Unidos, donde va a ser, por supuesto, que si ustedes miran, a mayor pendiente, el ancho de la faja va a ser mucho menor. Para los cultivos también de faja se recomiendan terrenos más homogéneos,
no tan complejos, y todas estas técnicas que nosotros estamos mirando ahora, aprendiendo, no solamente no son excluyentes, y cada una no cumple la misión de prevenir y controlar la erosión totalmente. Entonces, las técnicas en general se hacen combinadas para tener un resultado superior que si las utilizáramos solitas. Entonces, esas técnicas de los cultivos en faja, fíjense que son con distintas épocas de crecimiento. Esta también es imagen del Servicio de Conservación de Suelo de Estados Unidos. Entonces, con distintas épocas de crecimiento se cubre el suelo y se lo protege de la precipitación. Y por supuesto que este cultivo también hace de ese impedimento, ese filtro del sedimento, para que el sedimento quede retenido y no vaya a otro lado con con erosión difusa, que no sabemos dónde puede llegar a terminar el sedimento, cubriendo qué o dañando qué. Otra ilustración. Las otras técnicas que hemos visto que podemos usar son las estructurales. De estas distinguíamos las terrazas, colectores de terrazas, canales de guardia y represas de amortiguación. Entonces primero vamos a comenzar con las terrazas, definiendo qué son las terrazas. Estas terrazas son estructuras que se componen de un bordito y de un canal. El bordo que va a contener el agua y el canal que va a llevar el agua. De acuerdo a la finalidad, nosotros podemos tener, y a la forma que tome, vamos a distinguir tres tipos de terrazas. Lo que se conoce como terraza de bancal, terraza de absorción y terraza de desagüe. Los que tienen finalidad de cultivo previendo la erosión, tenemos las de bancal y las de desagüe. Las de absorción tienen otra finalidad, pero entran dentro de lo que son los grupos de terrazas. Entonces, con las de bancal, las primeras, que es lo que se hace, se modifica la superficie construyendo un nivel o banco sostenido o separado por un talud muy verticales y que tienen que estar muy bien protegidos. Esta de las terrazas, esta técnica es la única que va a modificar la pendiente del terreno. Yo sé que las pendientes son, en general, es un plano inclinado, y cuando se construyen las terrazas de bancal, lo que se hace es modificar esa pendiente, porque estamos construyendo el banco, cambiando este plano inclinado. Entonces se construye ese banco, se construye un desagüe para que el agua escurra por ese desagüe y no desborde hacia el talud y lo erosione. Entonces se cultiva en ese banco, y hay distintos lugares. Nosotros en general no lo hacemos, pero son las típicas de Machu Picchu, tenían en España, donde se hacen cultivos de vid, y también en las zonas también es cultivo de vid, en la zona asiática, donde se hacen también cultivos de arroz, por ejemplo, haciéndose además con inundaciones para poder hacer los cultivos. Esa es la terraza de bancal. Las terrazas de absorción, ¿qué finalidad tienen? Es poner un obstáculo al escurrimiento del agua, pero para retenerlas y que infiltre. La terraza de absorción tiene la finalidad de mejorar el contenido de humedad del suelo. Entonces, del plano inclinado se construyen transversales a la pendiente, pero las terrazas de absorción, como quiero que el agua permanezca ahí y que infiltre, la pendiente con la que se tratan es una pendiente cero. Y obviamente que si son pendientes cero, las terrazas van a seguir una curva de nivel, ¿no? Terrazas de absorción, estas terrazas, algunos ensayos los había comenzado a hacer el ingeniero Sinaga en la zona de Santiago del Estero. Hay unas que se han estado construyendo ahora en la zona también en la zona del Chaco,
por parte del INTA y probando mejorar esa condición de humedad del suelo, porque son zonas a secano donde no hay riego. Y por último, las que nosotros más nos importan para este tema son las terrazas de desagüe. Son esas terrazas que van a eliminar o van a conducir el agua que nosotros queremos manejar en exceso de los predios. De acuerdo a su forma, fíjense que la terraza era esto, ¿no? Tengo un camellón, tengo un canal, y de acuerdo al ancho que tengan entre el camellón y el canal, y el alto del camellón, vamos a distinguir terrazas de base angosta, que son estas que en totalidad hacen de 2 a 3 metros, de base media o de base ancha. Las terrazas de base angosta son para lugares con inclinación importante, con pendientes que superan el 12%, y se construyen, el bordo es un bordo alto, y estos bordos cuando se construyen se tienen que empastar y mantener muy bien protegidos para que sean estables y no se erosionen. Y los canales, sea de base media, angosta o ancha, siempre van a ser canales de tipo de sección parabólica para poder conducir el agua a velocidades no erosivas y siempre muy bien protegido para que no se erosione. Las de base media obviamente van a ocupar un poquito más y el bordo va a ser un poquito más bajo, con lugares con pendientes hasta el 12%, y las de base ancha tienen la ventaja de que el bordo es mucho más bajo, el ancho total es mucho mayor, entre 12 y 14 metros, y fíjense que estas terrazas lo que permite es cultivarlas. Entonces tiene esa ventaja de que no hay que estar combatiendo ni plagas ni malezas, porque yo las voy a cultivar con todo lo que, con el mismo fin comercial con el que voy a cultivar todo el resto del predio. Entonces nosotros vamos a tener un canal y un bordo, un espacio, otro canal y otro bordo. Y esas que van a ser esas distancias entre terraza y terraza, y van a ver que nosotros vamos a tener y la inclinación de la pendiente, ¿no? Entonces, entre terraza y terraza, este punto está más alto, este punto está más bajo, o este canal y bordo más alto, este canal y bordo más bajo. Va a haber una diferencia de altura entre terraza y terraza. Y va a haber una distancia entre terraza que va a ser un intervalo horizontal. Entonces, nosotros tenemos que establecer cuántas terrazas vamos a construir en un predio. Esa cantidad de terrazas la vamos a determinar de acuerdo al intervalo vertical y vamos a establecer el intervalo horizontal. Cuando buscamos conocer, primero vamos a determinar el intervalo vertical, que voy a estar buscando cuál es la diferencia de altura, y si estoy buscando conocer la diferencia de altura, hay muchas fórmulas. Todas las fórmulas van a tener en cuenta la pendiente. Entonces hay distintas fórmulas con distintos coeficientes, pero la de Servicio de Conservación de Suelo, emplea esta fórmula para el intervalo vertical, donde dice que el intervalo vertical es igual a S por X más Y por 3,5, por 0.305. Ese 0.305 que sirve para la conversión de unidades. ¿Qué representa cada uno de estos S, X e Y? Hemos dicho que una de las cosas que nos interesa es la pendiente. Cualquiera sea la fórmula, esta u otra, siempre va a estar incluida la pendiente porque va a depender. El intervalo vertical va a estar en función de la diferencia de altura entre los dos puntos. Entonces, en la fórmula esta, el valor de X, ese es el valor de la pendiente, el valor de X, ¿qué va a ser? Un valor que está relacionado con la precipitación. Varía entre 0,4 y 0,8, y eso va a estar en función de la intensidad de las lluvias, según la intensidad para áreas con altas intensidades y bajas intensidades, pudiendo tomar valores medios
en la zona centro, en la zona norte del país. El valor de I va a estar influenciado por la erodabilidad del suelo, por la susceptibilidad del suelo, por los cultivos y las prácticas de manejo. Este valor de I varía entre 1 y 4. Los extremos van a ser el valor de 1 cuando tenga esas condiciones que hacen que escurra más el agua, que va a ser baja capacidad de infiltración, los cultivos tienen poca cobertura y hay periodos con intensas precipitaciones. Toma un valor mayor, un valor de 4, cuando todas estas condiciones se contraponen, si tengo buena infiltración, buena cobertura, y de ahí va a tomar valores intermedios considerando cada uno de los casos si sean más favorables o más adversos, o sea, en función de la infiltración y en función de la cobertura. Siempre estos intervalos van a estar en función o adaptarlos en función de las maquinarias que posea el productor, ¿no? Nosotros no podemos poner intervalos de terrazas con anchos que no permitan el laboreo. Entonces, una vez que yo tengo el intervalo vertical, puedo calcular el intervalo horizontal, que va a ser el intervalo vertical por 100 sobre la pendiente. Un ejemplo tengo acá para que veamos, es el intervalo vertical, dice para un lote que tiene un 2% de pendiente, o sea el valor de S es 2, tomo un valor de X, o sea de acuerdo a las precipitaciones un valor de 0,6 y un valor de suelo de 3. Entonces cuando se reemplaza, el intervalo vertical entre terraza y terrazas es de 1,26. Reemplazo la fórmula para el intervalo horizontal, el 1,26 por 100 sobre la pendiente, que es el 2%, y tengo que el ancho o la distancia horizontal entre terraza y terraza es de 32 metros. Y así puedo ir buscando y viendo con otras pendientes. Ese intervalo vertical que hemos sacado de 1,26 es este. Esa diferencia de altura entre terraza y terraza. Y entonces después puedo establecer el intervalo horizontal para poder trazar y ver el espaciamiento entre terrazas. También se puede utilizar, la ecuación de pérdida de suelos para establecer esa longitud de la pendiente, esa longitud entre terraza y terraza. ¿Cómo se hace? Nosotros sabíamos que la ecuación de pérdida de suelo era la pérdida A, el valor de A, multiplicando cada uno de los factores. Si yo conozco la tolerancia, es decir, cuánto admito de pérdida de suelo, estoy reemplazando el valor de A, conozco el valor de las lluvias, que acuérdense que no lo puedo cambiar, el valor de la erodabilidad del suelo y las prácticas de cultivo y de cobertura y prácticas de conservación del suelo, que en este caso iría combinado con lo que se identifica con cultivo y terrazas. Entonces, saco este valor de lo que es despejando LS, obtengo el valor de LS, que es el que ingresa al gráfico por el eje de las Y. Entonces, para un valor de 2 de LS, busco la pendiente del terreno, y con eso busco el valor de L, que va a ser la longitud. Entonces, con determinada admitiendo determinada pérdida de suelo y con determinadas condiciones de suelo, lluvia, cultivos y de pendiente, yo puedo tener, para esa pérdida de suelo, tengo que tener una distancia entre terraza y terraza, o la longitud, que la corto y la acorto con las terrazas, de, en este caso, 160 metros. Otra forma de encontrar las distancias es a través de tablas, donde se recomiendan algunas distancias de acuerdo a la pendiente. Acuérdense que a mayor pendiente la distancia entre horizontal va a ser menor, o recomendaciones locales, por ejemplo, de experiencias locales, como en el caso de Metán, del servicio de
extensión de la agencia de Metan, donde he trabajado mucho. Hay algunas otras tablas que ustedes las van a tener de orientación para intervalo vertical y horizontal de acuerdo a la pendiente, que está puesta en la guía. Que si bien son recomendaciones para otro lugar, para Estados Unidos pueden servir de orientadoras para la zona donde no tengan demasiada experiencia o demasiados datos. Bien, entonces nosotros hemos establecido la distancia horizontal, la distancia vertical y tenemos que trazar las terrazas. Cada una de esas terrazas va a evacuar agua de una zona o de su área de influencia. Y va a juntar entonces de toda el área de la terraza, la va a recibir ese canal de la terraza y lo va a llevar, va a conducir el agua, la va a sacar del campo, porque va a tener determinada pendiente y lo va a sacar a velocidades muy erosivas. ¿Qué pendientes se recomiendan para estas terrazas de desagüe que tienen que tener alguna inclinación para poder sacar el agua? Esas pendientes de las terrazas están en el orden del 0,2 o 0,4%. No importa la configuración que tenga, pero vamos a ver que se puede disponer de distintas maneras. Todas las terrazas que se tracen, se construyen en un campo, van a sacar el agua a velocidades no erosivas y las tengo que llevar a algún lado. En este caso, si se construye, se puede conducir hacia lo que es el colector de terrazas, que fíjense, las terrazas se van a hacer transversales a la pendiente, aunque tengan alguna inclinación. Los colectores de terraza, ¿cómo se disponen? Siempre siguiendo la pendiente general del terreno. Entonces, cuando nosotros construimos esos colectores de terraza, que es como hemos aprendido a la clase pasada y que he entendido el práctico, las dimensiones de esos colectores de terrazas tienen que ser lo suficientemente evaluados con respecto a la velocidad con la que tenga que llevar el agua, con la cobertura que tenga, con el tipo de suelo. ¿Para qué? Para que conduzca el agua a una velocidad no erosiva. Si bien va a ir con la pendiente general del terreno, pero lo tengo que construir de esa manera para no erosionar. ¿Cómo se trazan en el campo? Con nivel y mira, pero en este caso yo estoy construyendo con una determinada pendiente, entonces las lecturas no van a ser lecturas iguales de hilo medio, porque voy a tener que ir haciendo las lecturas, voy a tener que ir poniendo las estacas, sino que voy a tener que encontrar qué valor de hilo medio tengo que tener en la lectura siguiente, de acuerdo a la pendiente. Una cosa que me olvido, pero que sí lo tienen en la guía, es cuando se construyen las terrazas, siempre se comienza primero del terreno por la parte superior, ¿no? Porque si yo comienzo por la parte inferior y llega una lluvia, va a escurrir todo el paño y me puede romper. Entonces, de la parte más alta del terreno se comienza a construir, y respecto al desagüe, se comienza a construir desde la parte de donde desagua, o sea, la parte más baja de la terraza. En este caso sería este punto de acá. Este sería el punto más bajo de la terraza y este el punto más alto. Y la primera terraza que se construye es esta. Entonces, cuando nosotros comenzamos a marcar las terrazas para poder construirla, ¿por dónde se va a comenzar? Por la parte más baja. Entonces, si comienzo por la parte más baja, acuérdense que los hilos medios a puntos más bajos tengo mayores lecturas de hilos medios. Entonces voy a comenzar acá, en este caso es una línea guía de 0,3% de pendiente cada 20 metros, para ese 3% de pendiente saco por regla de 3 simple la diferencia de altura que tengo que encontrar entre una línea y la otra línea, entre una estaca y la otra que estoy buscando, es de 6 centímetros de diferencia de altura. Entonces, si para la primera lectura tengo 1,72 metros, la segunda lectura que tengo que hacer el segundo punto cada 20 o 30 metros, de acuerdo a donde se haya ubicado la mira, la que tener en este caso cada 20 metros son 6 centímetros menos,
porque acá el terreno va a ir subiendo. Entonces las lecturas de hilo medios van a ir disminuyendo. Entonces, para cada una de las lecturas, tengo que ir restando esa diferencia de altura para poder ir marcando y tener esa pendiente no erosiva, que en este caso es 0,3%. ¿Cuántas lecturas puedo hacer desde una misma estación? Pregunta. ¿Dos? ¿Y de ahí cambias de estación? No depende del instrumento. Una parte sí. Si ¿No habíamos dicho que podía cubrir A ver. una distancia de 120 metros con la mira? ¿No puedo Exacto. hacer 6 lecturas con una sola postura? Con una sola estación. Depende también de los accidentes del terreno, si es muy ondulado o no, digamos. Muy bien, entonces va a depender de dos cosas. Del alcance del nivel, que yo pueda seguir leyendo, o sea que puedo cada, si el alcance es 120 metros, hago 6 lecturas y tengo que cambiar de estación para seguir marcando esa línea para la pendiente. Y si me quedé sin lectura de mira, también voy a tener que cambiar, ¿o no? Como dice Coles, ¿no? Sí. Sí. Como dice Cole, también va a depender si las lecturas me quedé sin poder leer la mira, también voy a tener que cambiar, ¿no? Las terrazas, cuando se trazan, hay dos tipos de terrazas que se pueden trazar, las que se conocen como paralelizadas de ancho regular o las de ancho irregular. Las de ancho irregular son terrazas que a partir de ese distanciamiento, esa diferencia entre terraza y terraza, se comienza desde el colector, se comienzan a trazar con nivel y mira. Cada una de las terrazas se traza con nivel y mira, de acuerdo a la pendiente que se ha elegido que se tiene que trazar. Entonces cada línea, cada terraza va a ser trazada de acuerdo a la forma que tenga el predio y a las alturas que he ido encontrando para poder trazar con esa pendiente. Las terrazas paralelizadas o de ancho regular se traza de otra manera. Lo que se hace es trazar una terraza, así con nivel y mira, buscando esa pendiente del 0,2, 0,3%, 0,4%, y la terraza siguiente, en lugar de trazarse con nivel y mira, se la estaquea a la distancia que hemos dicho, si es 25 metros, 30 metros, o la distancia horizontal que yo haya encontrado, entonces con algo que me permita marcar esa distancia, con una cinta, con una cuerda que tenga esa distancia horizontal, lo que se hace es copiarla y marcarla a la terraza en ese punto con esa distancia horizontal, y con eso se traza. Acuérdense que todo esto, cuando se va al campo, lo que primero se ha pensado, se ha diagramado y se ha planificado con un plano de curvas de nivel. Entonces con ese plano de curvas de nivel, yo he ido calculando estas terrazas, he ido calculando cada cuánto podía tener esa terraza paralela a la anterior, y también con ese plano he ido controlando la pendiente que no supere esta pendiente de 0,2, 0,4%. Si yo he controlado primero en el plano y después cuando la estoy construyendo, que sé que por acá puedo llegar a perder la pendiente, cuando controlo y veo que la pendiente supera esa pendiente no erosiva, lo que se traza es una pendiente rectificadora, una terraza rectificadora para volver a retomar y corregir la pendiente.
¿Cómo se traza esa terraza rectificadora? Nosotros hemos establecido que las terrazas se trazan de acuerdo a un ancho. Entonces, cuando la terraza pierde esa pendiente no que establecí yo, que es la pendiente superior a lo que habíamos establecido, entonces lo que se hace es, se va al doble de la distancia, en este caso a los 25 metros se va al doble de la distancia, se vuelve a trazar con nivel y mira, y en este caso la pendiente se traza, se copia, se la hace paralela aguas arriba. Entonces esta terraza va a ser paralela a esta, pero no a esta. Entonces va a quedar un paño de ancho irregular o distinto con respecto al resto. Y por supuesto que todas las terrazas, los bordos y los canales se tienen que cubrir con una pastura permanente para tenerlas protegidas, para que no se erosionen, para que no se degraden, y nos permanezcan en el campo. Todo movimiento de suelo, ustedes saben que es una cuestión onerosa y que si los hacen mal, lo hacen perder plata al productor, no van a tener nunca más trabajo. ¿O no, Denis? Así es, profe, así es, tal cual. Hay que tener Denis mucho se dedica cuidado. a hacer estas cosas, así que cuando tengan el práctico, sáquenle el jugo, porque él tiene mucha experiencia en estas cosas. Y todo esto se traduce en plata, así que es una cosa... Todo, exactamente. Así que hay que enseñarle a los muchachos, no hay que equivocarse con estas cosas. Bueno, estas son de la zona de Metán, fíjense que esos son bordos que son importantes, donde están todos cubiertos, pero también tiene que ver con eso de las malezas, que hay que luchar un poquito. Esta también terraza construyéndose acá, el bordito de una terraza de base media en la zona de Anta. Y estas prácticas, yo acá les puse imágenes de otros lugares, son prácticas que se hacen en todos lados. Son prácticas que son adecuadas, que son aceptadas y que son convenientes para proteger el suelo. Entonces este es en la zona de Entre Ríos, que ellos han trabajado mucho, ya les he contado yo que ellos han trabajado mucho con la parte de la ecuación de pérdida de suelo, haciendo todos los cálculos y poniendo, realmente han hecho unos trabajos muy, muy lindos con este tema. Ellos en esa zona lo que tienen es un horizonte B, un BT que impide la infiltración, ¿no? Me estaba preparando en un curso para trabajo, tenía que hacer inglés y otras cosas para que la tomen en el trabajo. Arancha Velázquez. Arancha, te estamos escuchando. Disculpe, profe, no me di cuenta que se había prendido. Capaz que toqué sin querer porque estoy del celular. Perdón. Dale. Fíjense que son las terrazas que van todas desembocadas a un canal. Estas son con distinta época de crecimiento. Y fíjense cómo se notan perfectas las labores acá y cómo están estas terrazas. Son preciosas, ¿o no? En la parte de Uruguay también ellos son muy buenos en estos temas. Fíjense que estas también son en dos épocas de crecimiento diferentes para ver cosechadas ya y con cultivo. En la zona de Córdoba este predio es el que ha cambiado y después se ha sistematizado. Que no tenía antes, no tenía nada y después se ha sistematizado y se tiene, entonces ahí las terrazas paralelizadas. Por supuesto, un productor, ¿qué va a pretender? Poder trabajar sin tener inconvenientes del terreno, son las preferidas o las demandadas para poder trazar, ¿no? Estas son terrazas de base ancha y acá este es una foto que siempre las pongo porque son alumnos de acá de la universidad que estaban en un campo en Anta donde se estaba construyendo, que no puedo ver, pero creo que era una terraza de base ancha, y están los que están acá abajo en la parte del canal y los que están acá en la parte del lomo, ¿no? Entonces, ese perfil, fíjense que son siempre
esas anchas, parabólicas, poco profundas, esos taludes de 4 en 1, 5 en 1, donde después se puede cultivar y se puede pasar sin inconvenientes. Siempre el servicio de conservación, que son terrazas combinadas con cultivo en contorno, se marcadas las terrazas, después cultivadas siguiendo una línea, una línea con igual pendiente. Terrazas también en la zona de Anta. Y como hemos dicho, todas estas terrazas conducen el agua, manejamos esos escurrimientos de cada una de las terrazas y las tengo que conducir, le estamos sacando del predio para que no tome volumen, no escurra, no tenga carga hidráulica, no erosione el suelo, pero yo las estoy sacando y las tengo que llevar a otro lado. Discúlpeme que me están llamando de metal, ya le digo que no les contesto. ¿Hola? Irma, te llamo en un segundito, estoy dando clase. Termino la clase y te llamo. ¿Te parece? Dale, gracias. Un beso. Disculpa. Hemos dicho que queremos llevar el agua o conducirla hacia un colector, o que si nosotros estamos haciendo todo esto, queremos proteger toda esa sistematización, y entonces se construyen esos como complementarios, esos canales de guardia o de desvío en la parte superior, aguas arriba, para evitar que el agua ingrese. Entonces son obras complementarias para conducir el agua. Siempre acuérdense de manejar esos escurrimientos y que no causen daño. Siempre con la misma condición de pendiente no erosiva, con la forma del canal, con la cobertura y con los taludes. Las terrazas de desagüe, hemos dicho que esas van a ir a un colector. Ese colector va a recibir el escurrimiento de cada una de las terrazas con su área de influencia. O sea, si yo tuviera esta terraza y este va a ser el canal colector, el agua que va a conducir esta terraza es toda el área que está recibiendo. Todo este paño está aportando esta terraza y va a caer acá a este canal este colector de terrazas. Esta terraza que le sigue también va a juntar el agua de esta área y va a volcarse acá. Lo mismo que esta se va a volcar acá. Entonces, estos canales, cuando se dimensionan y se calculan, se tiene que hacer pensando en los volúmenes de aguas que va a ir recibiendo a lo largo de su recorrido. Entonces no es lo mismo el volumen que pueda recibir acá que el que va a recibir al final. Entonces en general terminan siendo lo que se llama de forma telescópica, donde la parte superior va a ser de menor ancho y en la parte inferior de mayor ancho. Pero siempre fíjense que desviado con pastos, que son también de los cuadernillos de la FAO y del servicio, donde todos tienen ese mismo principio de las pendientes y la cobertura. La disposición que puedan tener esos colectores de terraza pueden ser diferentes, va a ser de acuerdo por supuesto a la conveniencia, hacia donde yo pueda derivar el agua sin dañar al vecino. Acuérdense que no puedo tirarle agua al vecino y erosionarle el predio al vecino, toda la explotación. Entonces, estos colectores pueden disponerse así entre estas dos cabeceras y escurrir el agua en este sentido. O sea, todo esto va a recolectar el agua de estas terrazas, o hacia toda la vuelta. Entonces distribuye el agua hacia un lado y hacia el otro, o en la parte media estar el colector del canal y las terrazas aportar a ese colector, o como en este caso que hay 3 colectores hacia los costados y en la zona media, entonces se va distribuyendo por pendiente el escurrimiento hacia cada lado. Entonces esos colectores tienen que estar, acuérdense, siempre en muy buenas condiciones. Esto es en la zona de Anta. Este colector es un colector natural,
donde está muy bien protegido por la vegetación. Fíjese que se le ha dejado toda la vegetación, y entonces estas terrazas derivan ahí y no tienen que producir daño, ¿no? Esto es una desembocadura de una terraza, hace un canal colector. También un colector de terraza, fíjense las dimensiones que toma. Y los canales de otro colector de terraza, y estos son canales, este es un canal de guardia en la zona de Anta también, que lo que hace es impedir, está soportando las lluvias que vienen de aguas arriba, e impidiendo que todo ese volumen de escurrimiento ingrese al predio sistematizado. Eso también tiene las mismas condiciones. Acuérdense que esa es la zona de metano, ese existe todavía, se deriva acá en esta zona de desagüe natural, y que cada uno de esos desagües, igual bien empastado, cada uno de esos desagües, si yo los desemboco en algún lugar y hay una diferencia dependiente de agua, digamos, de un salto entre lo que desemboca y el lecho que va a caer, acuérdense que todo eso tienen que protegerlo con mampostería o con alguna estructura para que no erosione. Otra forma que tenemos de prevenir y controlar la erosión es estabilizando o manejando las cárcavas que ya se han formado. Entonces, una de las formas es para impedir que eso siga avanzando, que siga creciendo esa cárcava. Acuérdense que cuando comienzan no dejan de crecer, se siguen erosionando más, entonces hay distintas formas de estabilizarlas e impedir que el agua tome velocidad y que escurra. Con todas estas técnicas, acuérdense que nosotros siempre estamos modificando el tiempo de concentración de ese lugar. Porque nosotros le estamos poniendo impedimentos para el escurrimiento, entonces el agua va a llegar a un punto, pero en un tiempo, la misma cantidad, pero en un tiempo diferente. Entonces, las cárcavas, cuando nosotros queremos, primero, si queremos prevenirlas, nosotros los desagües naturales, y todo eso los tenemos que proteger y los tenemos que cuidar. Y si ya se han formado, entonces hay algunas prácticas que se pueden hacer para controlar o estabilizar las cárcavas. Entonces estas prácticas para controles tenemos proteger las cabeceras, rellenarlas, que ahora vamos a ver, generarle estos impedimentos para el escurrimiento, que son rastrillos o faginadas, o hacerlo con la maquinaria. Entonces, esta cabecera, nosotros lo que queremos hacerla es estabilizarla y no dejar que crezca. Una de las formas de hacer esto es con mampostería. Fíjense que son obras importantes, donde el escurrimiento va a venir por acá, no va a caer con energía sobre el suelo, sino que va a caer sobre una estructura, y entonces voy a controlar esa energía con la que cae el agua, y va a dejar de erosionar la cárcava, o haciéndole un canal en la cabecera, impidiendo que le llegue más agua a la cárcava, o estas estructuras de rastrillo, que pueden ser de distintos materiales, que pueden ser de piedra, que pueden ser de palos, o pueden ser de bolsas. La idea es, de lo que yo construya, de lo que nosotros construyamos para estabilizar la cárcava, es poner estas estructuras, poner en este caso vegetación, que ¿qué va a hacer la vegetación? Esta va a impedir que el agua escurra con determinada velocidad, y también va a ser de filtro de los sedimentos. Entonces los sedimentos se van a ir depositando, y las cárcavas estas se van a ir estabilizando, y va a crecer después la vegetación, y va a dejar de crecer la cárcava. Cualquier estructura que yo utilice, como en este caso los rastrillos hechos con palo, o con los gaviones, como en este caso que yo puedo utilizar para estabilizar las cárcavas, siempre la disposición o la forma que tienen es hacia los costados, en la parte de
alta hacia la parte media más baja. Eso es, para que el agua que llegue y supere la altura de esa estructura que yo he puesto, no salga por los costados y erosión. Entonces, esto es lo que se denomina un vertedero. El agua va a volcar por esta parte más baja y seguida de esa estructura yo tengo que proteger el lugar para que el agua que caiga, si supera esa estructura, no caiga y erosione más el lugar. Otra forma que yo puedo hacer es suavizando los taludes con maquinaria, y entonces rellenarlas a las carcas para suavizarlas en realidad, o si me está sobrando tierra por alguna cuestión que yo esté haciendo o sistematizando, volcarla en esas cárcavas y rellenarlas. Acá tienen estructuras hechas también con palos. Fíjense que siempre la idea es que la parte media sea más baja para que pueda volcar, y siempre tratar de proteger hacia donde va a caer el agua para que así no siga erosionando. Esto es con bolsa. El camino a Metana, hay algunas bolsas así que están en una ladera por Cruz Quemada, y que hay por sacar en la foto para ustedes. Yo hace 2014 me quebré el tobillo. Estos también se utilizan en las cabeceras, estos aleros o voladizos, fíjense, para protegerlo y evitar que el agua siga erosionando la cabecera. Otras estructuras que son también, estas ya son de palabras mayores, son más onerosas todavía, es controlar esos caudales picos de las cuencas cuando se producen lluvias intensas. Entonces esa es en la zona de Anta, con una lluvia importante, fíjense la cantidad de agua que está escurriendo por ese lugar. Y estas son los que se denominan represas amortiguadoras o presas. Hay distintas formas de definirlo, pero la idea es amortiguar ese caudal pico y que llegue el agua que escurra con un tiempo diferente. Entonces se arman estas estructuras que intercepten esas vías de agua natural, se acumula el agua y después el agua salga a otra velocidad. Esto es en la zona de Anta. Fíjense que tengo una terraza acá, una represa acá, la otra acá, en cadena, para poder controlar esos caudales picos de la zona. Se hace un muro, como el muro de una represa, pero la característica que tiene es que este muro no tiene un cierre, tiene una salida de agua que va a estar siempre abierto. O sea, comienza a llegar agua a esa represa y comienza a salir por esta salida que tiene. Esto no tiene una tapa, no tiene un cierre, no tiene una válvula, sino se permite salir. Entonces el agua va a ser retenida y va a salir con otra velocidad por esta salida que tiene la represa. Se construyen las represas fíjense que funcionando con llenas de agua, sale por el tubo de descarga, y la salida por supuesto que tiene que estar también en condiciones de empastadas, que no erosione, que se controle cuando está saliendo el agua, y van a tener, como en este caso, la capacidad de la represa, también va a tener un vertedero para que el agua comience a salir, pero se va a guiar por un canal, como está acá, también con todas esas características de parabólicos, no erosivos, con vertientes no erosivos que estén protegidos, para que se puedan manejar estos escurrimientos sin que esos caudales invadan la zona sistematizada. Entonces, lo que hemos visto cuando hablamos de las técnicas estas de manejo del relieve, vamos a tratar siempre de acortar la longitud y el grado de la pendiente para reducir estos volúmenes y velocidades de escurrimiento, generar esos microrelieves, atrapar y que sean de forma de filtro, y conducir controladamente el agua de los escurrimientos. Siempre cuando se diseñe todo el sistema,
vamos a tener en cuenta que necesitamos calcular el espaciamiento y dónde la vamos a ubicar a las terrazas, que estos canales tienen que tener esa suficiente capacidad para que después el agua que se conduzca no vaya a una velocidad erosiva, que se pueda manejar el cultivo, o sea que siempre vamos a estar fijándonos qué ancho de maquinarias tienen para poder ajustar a un múltiplo del ancho de la maquinaria, y que una sola cosa no nos va a solucionar el problema de erosión, que siempre se combinan técnicas para poder prevenir o mejorar las condiciones del suelo. Y siempre, bueno, como no lo vemos mucho, pero siempre tenemos que pensar que el agua no es solamente donde escurre en el lugar, sino que estamos dentro de toda una área de escurrimiento que es la cuenca. Acá en Salta se ha hecho ustedes saben que hay un plan de manejo de cuencas. Están viendo, ¿no? Lo que les comparto, ¿o no? Sí, profe. Sí, profe. Que es el plan de manejo de cuenca. Acuérdense que nosotros tenemos zonas como la Plaza Gurruchaga, que es un bajo, ahí el agua llega ahí y no tiene cómo salir rápidamente. Y tenemos muchos ingresos de agua fuera de la zona de la ciudad. Entonces, uno de los ingresos que se producen es de la zona del campo militar. Entonces, hay dentro del plan de manejo de cuenca, estaban planificadas, que yo sé que se hicieron un parque, no sé si después se siguieron haciendo, de estas represas de amortiguadoras de caudal de pico, para poder retener el agua que escurre por el campo militar y que no nos ingrese por la zona del Gran Bur y por la zona del campo militar, que nos ingrese a la ciudad. Entonces hay una fuente de ingreso de agua externa que con este plan lo que se estaba era tratando de controlar o cambiarle el tiempo de concentración a todo el escurrimiento ese de lo otro que se hacía era el plan de esa cisterna que se hizo en la Plaza Gurruchaga, que el agua llega a elevarse y a mantenerse un tiempo, pero baja en relación a lo que antes tardaba en bajar el nivel del agua. Y estaban planificadas una serie de terrazas, que no sé si cerrarán los loteros, se van a hacer, también para controlar los escurrimientos en esta zona del predio militar. O sea, eran todas cuestiones en las que trabajaba el profesor Osinaga, pero después ya cuando yo ya le perdí el rastro porque no sé si se logró hacer algo o no. Bien. Hasta acá llegamos, la guía ya está subida, la tienen para el viernes, los de agronomía para el lunes, para completar con el profesor Martín lo anterior y lo de esta semana. Y consultas. Bueno, si no hay consultas, no tienen dudas, quedan libres, Profe. y nos quedamos con el profe Denis a ver unas cositas. Profe. Sí. Quería preguntar que entonces quedaría hasta este tema para el parcial o... Hasta lo del viernes, sí. Ah, ok. O sea, inclusive la práctica. Es Ok, claro. ok. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.